Bueno, bienvenidas, gracias por venir hoy. Hoy lo que voy a hablarles es de la intuición y la percepción, que son, cómo hacemos contacto, qué significan en nuestra vida manejar la intuición y la percepción y sobre todo en el contacto con nosotros mismos y con el sentir del corazón. Todos manejamos intuición y percepción siempre, en mayor o en menor medida, o somos más o menos conscientes de que lo hacemos, pero todos, porque todos percibimos, todos intuimos, todos nos manejamos con esa información extra de la gente, de las cosas, de los lugares. Yo entro acá y siento algo, o veo a alguien, esta persona no me gusta. Bueno, estamos percibiendo porque no la conocemos, o más allá de lo que podemos ver, hay una lectura energética. La percepción tiene que ver con una decodificación de la energía sutil que yo puedo recibir de alguien o de algo, o de un lugar. Entonces yo percibo con mis cuerpos sutiles, con mis cuerpos energéticos sutiles, percibo y eso a mí me da información. Esa información no pasa por la mente, pero sí llega a mi mente para hacer el entendimiento de lo que estoy recibiendo. La percepción tiene que ver más con una lectura energética. La intuición, en cambio, es nuestra alma expresándose, es el susurro del alma, es como la voz de nuestra alma expresándose en sensaciones. Entonces, es bien diferente, funcionan en conjunto, pero son dos cosas distintas. La intuición me puede mostrar por dónde, o me puede mostrar por dónde no, con mayor facilidad y con mucha más información de lo que mentalmente puedo identificar. Y la percepción colabora con mi lectura energética de esa situación, de esa persona o de ese lugar, que muchas veces no somos conscientes de que lo que estamos percibiendo, pero sí somos conscientes de que nos mueve sensaciones. Entonces, la percepción está íntimamente conectada con el sentir. Y esa es la parte que nos interesa de la percepción, más allá de tener lecturas muy profundas o si nos dedicamos a esto, si trabajamos en la parte energética o espiritual, percibir más es más información sobre la persona que estamos ayudando. Pero en el diario vivir no es tan necesaria desarrollar esa percepción. De hecho, nos da mucha información con la que marearnos. Hay muchas personas que perciben, muchos son muy sensibles y después con esa información no saben qué hacer, se marean o no pueden decidir, porque cuanto más información tengo, más difícil es a veces definirme. Entonces, la intuición tenemos que manejarla con mucha sabiduría, con mucho criterio. La percepción tenemos que manejarla e interpretarla lo más neutro posible y sin juicios y sin prejuicios. Y cuando las combinamos tenemos muchísima más información sobre algo, una situación o una decisión o una persona para saber cómo proceder. El cometido final de intuir y de percibir es saber cómo accionar. No se puede quedar en la intuición o en la percepción. Hay muchas personas que están felices con lo que sienten pero se pierden en eso. A mí me pasó mucho tiempo. Te perdés en lo sutil y no sabes plasmarlo. La intuición y la percepción, sumado al sentir que yo tengo de lo que quiero hacer, tiene que transformarse en acción. Es como una radiografía o una lectura más completa de la realidad para que tome forma y dirección el movimiento que yo decido. Pero en ausencia de movimiento, esa información puede ser hasta ruido, puede ser hasta distracción, puede ser contraproducente. Puede que no tenga el cometido de llevarnos a una decisión sabia, sino que nos puede llevar a marearnos más. Yo en la charla pasada le comentaba de por qué era importante la intuición y la percepción, porque nosotros los impulsos del corazón, los impulsos en nuestros sentires profundos, los decodificamos a través de la intuición y la percepción. No es una lectura mental, no es un entendimiento mental. Es nuestros centros y nuestros cuerpos energéticos y sutiles que se mueven y reaccionan y nos provocan sentimientos y sentires, que eso se plasma en un entendimiento mental, que ahí depende el recorrido de cada uno y el desarrollo de cada uno en el contacto que tenga consigo mismo. Hay muchas personas que perciben muchísimo e intuyen muchísimo y saben llevarlo a un entendimiento mental muy rápido, muy directo. Y eso los deja muy claros para actuar, muy ávidos para saber por dónde y por dónde no. Y hay personas que no tienen esa conexión tan aceitada o tan fluida, entonces se quedan o en los procesos mentales para decidir o en las intuiciones, pero no saben decodificar o interpretar
lo que la percepción o la intuición le está diciendo. Entonces, es un contacto con uno mismo que se desarrolla con un cometido y un propósito bien claro de saber más para llegar a mi objetivo más rápido, de mejor manera y con menos contratiempos o tropiezos posibles. Cuando uno intuye cuando no tiene que hacer algo o cuando uno intuye que algo no lo tiene que hacer de cierta manera, lo que se está ahorrando es tiempo y problemas. Porque nosotros aprendemos a través de los tropiezos y aprendemos a través de las dificultades. Pero cuando yo intuyo, no, esto así no, o por acá no, o ahora no, es porque me estoy ahorrando un tropezón o un dolor de cabeza que en realidad no lo necesito para aprender, sino que iba a generar la sincronía para encontrarme con eso. La percepción nuestra está condicionada o limitada al desarrollo y al contacto que tengamos con nuestros cuerpos energéticos. Y la intuición está limitada por nuestro sistema de creencias. Yo no puedo intuir lo que no sé que existe o lo que no conozco. Si bien es el lenguaje, es la expresión de mi alma, la intuición es la expresión terrenal de mi alma, que significa que el límite lo tengo yo, no mi alma, de lo que yo puedo intuir. Entonces, ¿cómo llevar más allá, cómo desarrollar la intuición y la percepción? Cuanto menos necesito explicarme lo que intuyo o lo que percibo, más le doy cabida a ese tipo de información en mis sensaciones, en mis sentires, en mi vida, en mi realidad. Cuanto más actúo en base a lo que siento o a lo que a lo que intuyo y a lo que percibo, cuanto más actúo desde ahí sin necesidad de explicarme, ahí voy abriendo cada vez más el pasaje de esa información que me llega de mí mismo. Son mis propios cuerpos energéticos que perciben cierta información de alguien o de algo y mis centros energéticos sutiles lo perciben, lo procesan y yo puedo actuar en eso y en todo ese proceso la mente no es necesario que entre para determinar que sí y que no. La mente se tiene que alinear con un conocimiento y con un entendimiento de el para qué y el cómo lo hago, que a veces viene después de actuar. Entonces, para desarrollar la intuición y la percepción, el contacto con esos cuerpos, permítanse actuar desde ahí sin tener que explicarlo. Por ejemplo, hay algo que me proponen algo, me invitan a hacer algo o me proponen algo. Y yo digo, no. ¿Por qué? No sé. Pero no preciso saber. La idea es que yo confío en que es muy claro que lo estoy sintiendo de que no. Entonces, hay mucha información que manejamos que no la maneja la mente, que si yo me animo a accionar desde ahí, puede ser muy determinante, inclusive en decisiones muy importantes de vida. Porque estoy hablando de que alguien te invita a algo, pero estoy hablando de irte a vivir con alguien, casarte, tener hijos. Hay muchos niveles nuestros que nos pueden estar determinando cosas para hacer que no es realmente lo que nosotros queremos en lo profundo. Lo que yo necesito hacer para mi vida, para mi alma o para que mi vida sea evolutiva, lo voy a sentir. Ahora, puedo tener armado un recorrido de noviazgo, convivencia, casamiento, hijos. Y en todo ese proceso yo no paré a preguntarme si eso es lo que yo quiero. O mejor dicho, cuándo lo quiero. O si es con esta persona que yo lo quiero. Entonces, es muy importante descartar lo más posible esos parámetros y referencias aprendidas para darle lugar al sentir que, como les decía yo, lo percibimos y lo intuimos y no necesariamente lo entendemos. Si nos dejamos guiar por eso, le estamos dando cabida a una realidad mucho más grande de nosotros mismos. Le estamos dando cabida a nuestro cuerpo más sabio y más luminoso y de más amor y de luz pura, que es nuestra alma. Cuando nuestra alma se expresa, eso es lo más sagrado que nosotros tenemos, pero no necesariamente lo podemos comprender. De hecho, no se trata de que lo comprendamos, lo más importante es que lo logremos sentir, lo más importante es que lo logremos percibir. Voy a jugar un poco con las palabras entre intuir y percibir, pero están muy emparentadas, porque en realidad es un contacto con uno mismo, siempre en atención y en silencio. El principio más importante o el pilar más importante para lograr escuchar la intuición, para lograr decodificar lo que percibo, es el silencio. No, hay muchas meditaciones o muchas creencias de que hay que dejar la mente en blanco. Eso yo creo que no es posible. Ni dejar la mente en blanco ni callarla. Yo lo que sí creo que es posible es poner la atención en otro lado
de mí mismo para que la mente no sea la protagonista. Entonces, si ella está hablando o no, o teniendo sus procesos, yo no me entero, pues yo estoy con mi atención en donde yo puedo mantener un profundo silencio para escuchar lo que tengo que escuchar de mí, porque son sensaciones muy sutiles. No por sutiles son menos importantes, no por sutiles son menos determinantes para mi vida. El desafío o el problema que tienen al ser sutiles es que las puedo tapar con cualquier ruido muy fácil, con un ruido mental, con una distracción, con un ruido de afuera, alguien me habló, o con prejuicios o juicios que yo mismo genero de lo que estoy sintiendo que quiero hacer o que necesito hacer o por dónde ir, lo puedo tapar muy fácil, por eso es algo sutil. De hecho, cuando uno siente el llamado o el impulso del corazón para hacer algo o para dirigirse hacia un lugar o hacia una dirección, no hay nada, eso es lo que tiene más fuerza en nuestra realidad, en nuestra vida, en nuestra existencia, no hay nada que pueda contra eso. Lo que sí es que yo tengo que saber darle el lugar a eso en mi vida, el lugar suficiente, y confiar lo suficiente para que eso me lleve y me guíe. Y venimos entrenados de otra manera, venimos entrenados a hacerlo mentalmente, venimos entrenados, sí, yo sé lo que quiero, pero, bueno, ese pero que siempre decimos enseguida es cuando ya empezamos, cuando incorporamos los procesos mentales. Pero no se puede, pero es difícil, pero no sé cómo, pero no me animo, bueno. Todo eso está en la mente y en la personalidad, no en ese sentir. Ese sentir, el cometido que tiene es abrirme camino en mi vida a dirección, abrirme camino en mi vida con dirección a lo que mi alma necesita de mí y lo que mi alma necesita que yo haga para ella evolucionar y para yo ser feliz o para yo realizarme. Punto. ¿Cuánta importancia le doy? Eso es una decisión de cada uno y una actitud personal. ¿Cuánto me animo a pararme en eso para actuar? También es una actitud y una decisión personal e individual. Y lo que tenemos que separar un poquito, para entenderlo mejor, es intuición y percepción de sensibilidad, o mejor dicho, hipersensibilidad. Hay muchas personas que son hipersensibles, que todas las afecta. No significa que tengan mucho desarrollo con su intuición o su percepción, significa que son sensibles, muy sensibles. La sensibilidad tiene que ver con la cantidad de información que yo recibo de esta realidad y que me llega y que yo puedo percibir. La sensibilidad. La hipersensibilidad, o sea, que todo me afecte, tiene que ver con heridas mías, con miedos. Porque que esa información que me llega en cantidad yo la siento, o me duele, o me molesta la intensidad, o me choca, es porque yo soy hipersensible, porque eso está relacionado a heridas que yo tengo de dolor, o a miedos que yo traigo de la infancia, o karmáticos. La sensibilidad habla de una cantidad de información a la que yo puedo acceder. La hipersensibilidad habla de esa cantidad de información, cómo me hace sentir. Y eso tiene que ver con mi experiencia, no con esa cantidad de información. De hecho, la vida, hay muchas personas que son muy sensibles, que la intensidad de la vida le molesta. Y es simplemente eso, intensidad. No es dolor, no es incomodidad, no es sufrimiento, es intensidad. Y yo era uno de ellos. Entonces, la intensidad de la vida es maravillosa siempre y cuando no nos peleemos con eso o no nos haga sentir mal. Y eso es un tema de interpretación también. De que si yo me abro a la vida, podemos tenerle miedo a la muerte, podemos tenerle miedo al dolor, podemos tenerle miedo al sufrimiento, podemos tenerle miedo a la enfermedad. Eso es vida. Todo eso es parte de la vida. No está separado. Nosotros no podemos decir que es vida mientras estamos vivos o cuando nacemos y lo otro, la muerte, está relacionado con la oscuridad. No. La muerte y todas las cosas que nos generan dolor, que nos dan miedo, es parte de la vida. O sea que si pasamos raya, toda la conclusión siempre es, le tememos a la vida, a ciertos aspectos de la vida. De hecho, el miedo más grande que tenemos es a nuestra propia luz, porque es tan intensa y es tan grande o es tan amplia la sabiduría que tiene nuestro ser, que si dejamos caer todo eso, nos parte la cabeza, nos barre todas las referencias y todas las creencias que tenemos. Y no dejaríamos que eso pase, no dejamos que nadie haga eso con nosotros, ni siquiera nuestro ser. Pero sería maravilloso ir abriendo la canilla para que eso vaya cayendo y que vaya derribando esas creencias que en realidad lo que hacen es llevarme a repetir las acciones como las aprendí que tienen que ser. Pero no significa que sean lo que yo siento en mi sentir profundo que esto tiene que ser así.
De hecho, hay muchas personas que no se animan a romper estructuras de cómo los condicionaron en cuanto a lo laboral, en cuanto a la familia, en cuanto a la sexualidad, o que tener familia es el cometido principal. No, el cometido social o estructura, en cuanto a la estructura de la sociedad, sí, trabajar, ser parte de la sociedad, formar tu propia familia, es como el ciclo natural, pero no es el único ciclo natural que existe. Hay un ciclo natural que se refiere a la manifestación individual que no depende de nada ni de nadie ni de lo que hagas. Vos venís, vivís, experimentás lo que querés y lo que no querés no, y te vas completamente pleno y habiendo cumplido con tu propósito de punta a punta. No porque seas mujer tenés que ser madre, que muchas lo sienten y otras no. De hecho, no por ser hombre hay que ser padre, o sea, eso también es lo mismo, solo que la mujer, como es parte de su potencial particular de crear vida desde su propio cuerpo, es algo maravilloso, como que la mayoría lo quiere experimentar o parece que es su cometido el ser madre y nada más a veces, y no es cierto. De hecho, hay un cometido principal y antes que ese, que es realizarse como persona, como ser humano, que en este caso tiene la manifestación de mujer. La intuición y la percepción son dos sentires que se manejan en los cuerpos donde se manifiesta. ¿Qué quiero decir con esto? La intuición es un sentir que se manifiesta a esta altura, pero que yo lo puedo sentir en cualquier parte de mi campo y de mi aura. Entonces no se limiten las sensaciones que yo recibo. ¿Cuál es la diferencia entre intuición y percepción? Es que la percepción yo siento que es un sentir de algo que me viene de afuera o que yo estoy recibiendo. La intuición es algo que me sale de adentro. Se puede sentir hasta en el mismo lugar, pero yo sé que es algo que me está, si es algo que me está llegando de afuera o de la realidad, es una percepción. Si yo sé que es algo que salió desde adentro mío, es una intuición. Entonces, la percepción y la intuición son los lenguajes por el momento más sutiles que tenemos, energéticos, por ende son los que más nos conectan con nuestra totalidad álmica y con la totalidad del ser. Los sentires más profundos de nuestro pilar de vida, de conciencia, son sentires muy sutiles, pero no sutiles porque sean débiles, son sutiles porque tienen una vibración muy alta, en ese sentido. Entonces, imagínense que cuanto más alta la vibración, más poder tiene, pero menos nosotros lo podemos decodificar. Por eso se transforman en algo tan suavecito, tan sutil. Sensación, sí, bueno, pero no lo descartes, porque yo lo siento sutil, porque mi vibración, mi conciencia todavía no llega a decodificar esa luz con la fuerza que tiene. Pero cuanto más sutil es, cuanto más vibración alta tiene, más fuerza tiene para abrirse camino en esta realidad, en esta y en cualquiera, pero sobre todo en la realidad física que es la que nos ocupa a nosotros. Cuando yo intuyo algo que sale de mi alma, que sale de mi ser, que recibo de mis centros superiores, tiene el suficiente poder para manifestarse en este plano a toda costa y abrirse camino, sea cual sea el obstáculo que se ponga delante, porque tienen la capacidad en cuanto a su vibración y a su frecuencia de abrirse paso y de anclarse en este plano. Lo que pasa es que nos necesita a nosotros actuando y accionando en coherencia con eso, para que nosotros también sintamos esa fuerza, si no se queda en un sentir, un impulso. Que si yo no le doy vida con mis manos, o si yo no me dirijo con mis pies, con mis piernas, no se plasma. Entonces es muy fácil para nosotros desechar eso o no escucharlo. No, sí, ¿qué pasó con eso que querías hacer, que tenías ganas de poner tal cosa o de empezar a pintar o de ir a bailar? Sí, bueno, tenía ganas, pero es muy fácil para nosotros desechar eso. Y es la parte más importante de nuestra que se está expresando. Pero con la vibración que vivimos actualmente y con el estado de conciencia que tenemos, no alcanzamos a decodificar, a discernir, no me salía, no alcanzamos a discernir que ese es el impulso más poderoso con el que nosotros contamos, porque está cargado de frecuencia de luz, de amor, de alta vibración y con la fuerza que tiene el propósito álmico en nuestra vida. A menos que nosotros sepamos eso, no nos vamos a conectar con eso de esa manera.
no es tan fácil sentirlo. Sin embargo, se queda en una sensación que yo puedo descartar muy fácil con los miedos que tengo. En una sensación que yo puedo descartar muy fácil con el ruido mental que tengo. Sin embargo, es la sensación más determinante que yo puedo alcanzar en mi sentir, en mis sentires profundos. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos bien? La primer parte mía que decodifica ese sentir es mi intuición y es mi percepción de mí mismo. Porque tenemos muy practicado llevar nuestra sensibilidad, nuestra lectura energética hacia afuera, hacia el otro, porque yo siempre estoy mirando hacia afuera. Los ojos miran hacia afuera y cuando los cerramos, no mira. Entonces cuando nosotros, en vez de mirar hacia afuera, cerramos los ojos y no estamos viendo hacia afuera, ahí tenemos que hacer el movimiento de llevar la mirada adentro. No solo por cerrar los ojos nosotros estamos mirando para adentro. Cuando cerramos los ojos lo que hacemos es apagar esto. Cuando esto se apaga, la mente se relaja un poquito porque está procesando menos información. Entonces es nuestra oportunidad de llevar la mirada hacia adentro. Porque llevar la mirada hacia adentro es un movimiento energético, es un movimiento de conciencia. Entonces, nuestro hábito es, por estar con los ojos abiertos en este plano, es estar siempre decodificando lo que nos llega de afuera. Bueno, pero es momento de empezar a practicar con más intensidad lo que nos llega desde adentro, lo que surge desde adentro. No preciso cerrar los ojos para saber eso. Lo que sí preciso generalmente es dejarlos quietos. Si yo estoy procesando mucha cosa acá, no puedo estar sintiendo, es muy difícil sentir lo que viene de adentro. Sin embargo, si yo dejo la mirada quieta un instante, o miro para abajo y la dejo quieta, en ese momento cuando toda mi atención puede irse para adentro. Porque no preciso cerrar, apagar los ojos, cerrar los ojos digo y apagar la mente, no lo necesito. Lo único que necesito es identificar que estoy haciendo el movimiento de mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro no es mirar como si alumbrara con una linterna o como si mirara con los ojos, porque generalmente a la mayoría de las personas no les llegan imágenes de lo que sienten, llegan sensaciones. Pero esas sensaciones tienen una capacidad de profundizar, tenemos la capacidad de profundizar en esas sensaciones y de desarrollarlas al tal punto de que puedan moldear nuestra realidad, más allá de lo que nosotros entiendamos de lo que nos está pasando. Yo sé que siento esto y entiendo que lo estoy sintiendo y entiendo qué hacer. Ahora, no tengo un entendimiento mental de todo ese proceso que acabo de escribir. El entendimiento se da en el sentir. Yo a veces digo que los pacientes cuando vienen a atender, tenés que entenderlo acá y tenés que entenderlo acá. Cuando uno lo entiende en la mente, es un entendimiento mental que uno puede poner en práctica también con la mente alineada. Pero hay un entendimiento en el sentir, que es exclusivo del sentir, que también me puede abrir camino en la vida, sintiendo que lo sé. Yo lo sé, esto yo lo entiendo, pero no lo puedo explicar, porque es otro entendimiento. Es un entendimiento hasta más amplio. Pero si yo me practico el pararme en ese pilar, el pararme en ese entendimiento y actuar desde ahí, ¿cómo desarrollamos nosotros tanta confianza en la mente? Porque pensamos e hicimos y comprobamos qué pasaba. Pensamos, hicimos, comprobamos qué pasaba. Pensamos y así, añares, todos los años de nuestra vida. Esto es lo mismo. Yo siento, acciono desde ahí y con lo que pasa compruebo si hice bien, qué resultados tiene en mi vida que yo accioné desde ahí. El mismo proceso que hicimos con el desarrollo mental lo podemos hacer con el desarrollo del sentir. Cuando yo me propongo sentir, actuar y ver qué pasa, eso es otro carril de un entendimiento más amplio porque es el centro que está conectado con nuestra alma, con nuestra esencia. Yo ahí puedo prescindir del entendimiento mental para actuar. Ahí puedo prescindir del entendimiento mental para accionar. ¿Y cuando nos damos cuenta que logramos eso? Como les decía yo recién, cuando decimos yo esto sé que es así pero no lo puedo explicar. Ahora, si lo puedo explicar es porque alineé también el entendimiento mental a eso que entendí en el sentir. Pero si yo dejo que el sentir me guíe con un entendimiento, nosotros tenemos diferentes niveles de inteligencia. Inteligencia emocional, inteligencia espiritual, inteligencia mental y hay inclusive un intelecto superior, que es de nuestro mental superior, que ese sí incluye la vibración del cardíaco o del corazón. Si nosotros accedemos a ese entendimiento, a esa frecuencia,
vamos a tener acceso a una inteligencia y a una cantidad de información que es una vibración mental, pero es un mental que no tiene nada que ver con el mental terrenal nuestro inferior, donde está la personalidad, el ego y todos los miedos. Es un entendimiento y un conocimiento que está conectado con nuestra fuente de sabiduría y con nuestra fuente de la existencia. Ese intelecto es ese que se manifiesta a través de la intuición también. Es un intelecto superior. Es el intelecto que hace que entiendamos y que sepamos cosas en información, y hasta que la podamos explicar sin, sin tener un entendimiento, un conocimiento mental terrenal de eso. A mí me pasa ahora justamente, por ejemplo, que estoy hablando de esto, no está pasando por mi mente, esto no me deja mi información en mi mente, pero es una información que como yo puedo hacer, siento que la sé. Sin embargo, hasta el momento que yo voy a hablarles, no sé lo que les voy a decir. De hecho, mientras estoy hablando, me estoy enterando yo también de lo que estoy diciendo. Entonces, eso es una sensación muy linda. ¿Por qué? Porque significa que estoy pasando por encima del conocimiento meramente terrenal, que es el que yo puedo acumular conocimientos que aprendo, que estudio, de libros, de cursos. Sí, me hace una persona mentalmente, terrenalmente, mentalmente muy, muy rica, muy capaz, muy inteligente, con muchos conocimientos. No significa que eso me dé el conocimiento que yo necesito para vivir. El conocimiento de vida, la inteligencia espiritual, es un intelecto superior al que yo me puedo conectar. Desde mi intelecto inferior, combinado con mi sentir, me conecto a ese intelecto superior, que es el que me abre la canilla o la fuente de la información que proviene de mí mismo, de mi cuerpo, de mis planos superiores, y que me da una información de cómo vivir mi vida que yo no me la enseñó nadie. O sea, nadie en esta vida o nadie terrenal, ni mis padres, ni mis terapeutas, ni mis maestros, ni los guías espirituales que sigo, nadie. Es algo que propio de uno. Para lograr eso, uno se tiene que manejar en los planos energéticos por encima del mental. Esos planos energéticos se manejan con la percepción y con la intuición. Se perciben, se intuyen, se intuyen los movimientos que tengo que hacer, por dónde tengo que mover, cómo amplío esto, cómo atravieso esta barrera. ¿Por qué? Porque uno no está viendo lo que hay, no está viendo hacia dónde va. Se está manejando con sensaciones, se está manejando con intuiciones, se está manejando con... Hay veces que en una sesión yo le digo a alguien, haz esto, y ni bien se lo di, lo hizo. ¿Viste qué fácil que era? Pero hasta el momento que yo no se lo propuse, no se le había ocurrido, por ejemplo. Eso lo podemos hacer nosotros con nosotros mismos. Si accedemos a ese intelecto superior que sabe muchísimo más de este plano, de los planos superiores, de este mundo, de este universo, mucho más de todo lo que nosotros pudiéramos estudiar toda una vida, no alcanza. O sea, no tiene punto de comparación. Para acceder a ese intelecto superior que está ahí nomás, no se crean, está lejos o lo sentimos lejos o no lo vivimos por un tema de vibración, por un tema de frecuencia, pero está ahí nomás porque es un centro energético por acá arriba que nosotros podemos conectarnos y se empieza a desplegar una información en forma de códigos de frecuencia, de cristales, de cualquier manera que pueda bajar, que eso nos empieza a dar más entendimiento, un entendimiento más amplio de esta realidad. Eso se maneja a través de la intuición y la percepción porque son movimientos casi exclusivamente energéticos. Casi digo porque su anclaje termina siendo físico, su anclaje termina siendo terrenal. Si no, no sería parte de mi realidad. Si yo no logro sentirlo, si yo no logro hacerlo carne en mi sentir, en el sentir que yo puedo identificar, en mis emociones, en mi cuerpo y en mi vida, no tiene sentido, no es ni aplicable, ni provechoso, ni productivo. Es simplemente más con que marearme o hacia lo que evadirme. Y eso tenemos que tener cuidado los que abrimos esos canales de información porque es tan maravilloso. Es como si te encantan los libros y de repente vas a un país de visita y entras a la librería más grande y más maravillosa que existe y abriste ahí, cerraste la puerta, trancaste por dentro y me pierdo ahí. Y cuando querés acordar, no, la vida está afuera. Eso es información, es maravilloso. Pero esa información vos la tomás para vivir, la tomás para seguir en la calle, para seguir yendo a trabajar, para seguir compartiendo con tu pareja, para trabajar, ver qué querés. Bueno, la vida está fuera de esa biblioteca que nos puede maravillar y queremos quedarnos ahí adentro. No, tenemos que tomar lo que necesitamos de esa biblioteca para después aplicarlo. Eso pasa lo mismo con nuestro intelecto superior, con ese intelecto que nos puede dar informaciones para nosotros veladas o que estábamos acostumbrados a que hasta ahora los guías espirituales o los gurús o los maestros
de la India más conocidos, que tuvieran reflexiones muy profundas y muy amplias. Bueno, nosotros podemos acceder a eso directamente ahora. Eso se abrió, eso no era tan así, ni que hablar, pero se abrió esa posibilidad y eso es lo que es cada uno. La fuente de cada uno está conectada con nuestra fuente de la inteligencia de origen y nuestro ser, y desde ahí nosotros podemos descender lo que sea. Eso no lo podemos entender ni lo podemos manejar con la vibración mental, que es este chakra, ¿no? La vibración mental de los pensamientos. Eso lo tenemos que manejar energéticamente. Y uno percibe y maneja uno maneja y se vincula con los cuerpos energéticos a través de la intuición y de la percepción. Son como las dos formas de llamar el abrirme camino dentro de esos laberintos energéticos. Por ejemplo, si yo voy a un laberinto, voy a un lugar donde hay un laberinto con paredes y lo tengo que ir caminando, yo voy mirando y con los ojos voy reconociendo dónde hay puertas y voy entrando. Energéticamente es igual, pero ¿cuáles son los ojos en los planos superiores? La conciencia y la percepción de esos planos superiores, de esas energías, cómo se mueven. No sé si se entiende eso. Lo que Más allá de entenderlo completamente, lo importante de lo que les estoy transmitiendo es que los lleve al contacto con eso, que cada uno, cada uno haga su búsqueda personal con respecto a eso, porque cada uno tiene su forma de llegar a eso, cada uno tiene la forma de vincularse. ¿Qué pasa? Nosotros cuando vamos hacia el sentir, por ejemplo, yo me siento en casa o para ver qué tengo, cómo puedo resolver algo, o cómo hago algo, o cómo procedo frente a algo, o qué quiero frente a algo. Entonces yo me siento y cierro los ojos o me conecto conmigo y ahí es completamente determinante con qué parte de mí me conecto para saber la información que recibo. Si yo me siento a pensar qué hago, es una vibración mental. Si pienso, le doy 3.000 vueltas, anoto, punto, coso, le doy vuelta, mental. Ahora, si yo dejo de lado lo mental, me conecto con mi sentir, voy más profundo porque me estoy conectando con una parte más amplia de mí que sabe lo que quiero y sabe lo que necesito. La mente no sabe lo que necesito, sabe lo que quiero, sabe lo que quiere. La mente sabe lo que quiere y lo que quiere es lo que se anima y lo que no le da miedo. Yo quiero más que eso y necesito mucho más que eso. Entonces, si yo me siento y me conecto con el sentir, le tengo que empezar a explorar y a explorar y a explorar en silencio o con música tenue que pueda distraer la mente si no saben dejarla de lado, pero el silencio para escuchar lo que estoy sintiendo. Cuando yo empiezo a explorar ese sentir, ahí tengo me empiezo a abrir mucha más información sobre eso. Y si encima de eso, o más allá de eso, yo no solo voy hacia adentro, sino que voy hacia arriba, hacia mis cientos superiores, yo tengo muchísima más información todavía de lo que es mi existencia terrenal, mi existencia álmica, mi existencia cósmica y demás. Entonces, es muy determinante dónde emprendo la búsqueda. Y eso es decisión de cada uno y eso es práctica, práctica. Porque todos identificamos hasta un punto. Identificar más o identificar otra parte, primero es saber que existe y que está ahí al alcance y después es practicarlo, es practicar esa conexión. Muchas veces, yo siempre digo que muchas veces cuando empezamos a hacer el contacto con el sentir, no sabemos identificar lo que sentimos, no sabemos interpretarlo, no sabemos decodificarlo. Sabemos que estamos sintiendo algo, sabemos que nos estamos conectando allí porque se siente agradable, pero no sabemos lo que nos está diciendo ese sentir. Con esa inteligencia, ese intelecto superior pasa exactamente lo mismo. Yo me puedo conectar para arriba, pero no necesariamente estoy identificando lo que eso me está diciendo. ¿Cuál es la clave para eso? Enfocarse. Conectarse enfocado. Yo voy en busca de una respuesta. Ya sea a mi mente, acá a mi mental, ya sea a mi sentir o ya sea hacia mis centros superiores, yo voy con una búsqueda bien dirigida, como con una punta de flecha, abriendo mi camino. Voy bien dirigido, porque si yo me abro a la inmensidad de lo que soy, me pierdo en los coros de los planos superiores y en los coros angélicos y me abrazo con los maestros y me acuesto en una nube y de repente vos estoy pasando de novela, pero acá había venido yo acá, no me acuerdo. Entonces, para que sea efectivo, para que sea eficaz, para que sea productivo en mi vida terrenal, yo tengo que ir con una dirección clara y descender eso. Ni siquiera solo con llegar es suficiente, sino que lo tengo que traer. Ponele que yo estoy en una etapa de mi vida que necesito un cambio,
un ejemplo, y no sé por dónde va. Entonces, ¿dónde lo busco? A ver qué se me ocurre. Se me pueden ocurrir muchas ideas, muchas boludeces o muchas ideas importantes. Pero ¿cómo sé cuál es la importante o cuál es una idea loca o cuál, mejor dicho, cuál me va a llevar por el camino que realmente me va a hacer feliz o va a ser abundante o me voy a poder realizar? Es ahí donde tengo que incluir el sentir que discrimine todo lo que mi mente me puede estar proyectando. Entonces el sentir me dice, esta no, esta me encantó, es esta. Entonces si yo identifico ahí lo que yo estoy generando con mi parte creativa, como intelecto creativo, con mi sentir yo lo puedo discernir de cuál sí y cuál no. Entonces, ese contacto hacia adentro tiene que ser bien dirigido. Yo no me puedo meter en mi sentir para acurrucarme o para quedarme en un campo de algodones. Yo tengo que ir a buscar el sentir que yo pueda identificar que me está respondiendo lo que yo necesito saber. Cuando voy para arriba lo mismo. Entonces, el recorrido era la idea, el sentimiento discierne y la inteligencia superior o el intelecto superior lo que hace es abrirme todavía más información que mi sentir no puede percibir. Porque mi sentir está ligado a mi configuración terrenal. Entonces tiene sus limitaciones. Ese intelecto superior no las tiene. O por lo menos no las mismas. No las tiene. No las tiene. Es mucho más amplio. Entonces, ¿qué significa? Que una idea mental, yo la paso por el cernidor de mi sentir para ver cuál es la indicada y después inclusive puedo entender cuál es el propósito superior que eso tiene en mi vida. Si yo logro alinear esos tres aspectos, no hay nada en este mundo que no pueda hacer o ningún obstáculo que me detenga en lo que yo quiero. Pero hay que conseguirlo, hay que alinearlo, hay que descubrirlo. Porque si yo tengo lo que pienso, está bueno, sí, pero cualquiera que venga con argumentos medio válidos también me puede hacer dudar. Si yo sé lo que siento, ahí estamos más firmes. Pero cualquiera que con mucha suficiente mala onda me pueda, sí, capaz que tiene razón. Ahora, si yo sé lo que pienso, lo que siento y lo que mi intelecto superior que está conectado con mi ser, cuál es el propósito que tiene en mi vida, poco me va a importar lo que me digan los demás. Poco me va a importar. ¿Por qué? Porque yo ya sé todo lo que tengo que saber de eso. ¿Qué es? Que se me ocurrió, qué va a traer para mi vida y por qué está en mi vida o para qué está en mi vida. Ya está. La trilogía perfecta. Ahí es cuando cierra, ahí es cuando algo se transforma en un propósito de vida, ahí es cuando algo se transforma en una... Había una pregunta que antes yo en terapia o en los cursos recibíamos mucho, que era ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? Es una pregunta como de la era pasada, que las personas decían, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es mi misión? Porque eso le daba sentido a sus vidas. Bueno, el sentido de nuestras vidas no es la misión, es el propósito. ¿Cuál es mi propósito? Y eso puede cambiar, de hecho cambia, en las diferentes etapas de mi vida. Cuando voy conquistando umbrales o aprendizajes, mi propósito cambia. Entonces, cuando hablamos de mi misión, parece que vinimos con una tarea mesiánica, perdón, ¿se dice así? Como si fuésemos, como venimos a salvar a alguien o salvar a algo. Entonces, la misión está muy asociada con una tarea amplia de transformación o de ayudar a... No, está bien, hay personas que tienen esa misión, pero yo lo que tengo que saber personalmente cuál es mi propósito de estar acá, cuál es mi propósito en la vida, cuál es mi propósito terrenal, mi propósito más profundo álmico y el propósito de mi ser de que yo esté acá. Ya está, si yo logro alinear eso, nada me saca de lo que yo, de cumplir con todo, de cerrar y sintetizar en una misma decisión o en un mismo accionar todo lo que yo soy y lo que vine a hacer. Es fácil de transmitirlo, fácil de decirlo, pero no sé si es tan fácil de encontrar o, o de exacto, o de llevarlo a cabo o de llevarlo a hechos una vez que lo encuentro. Pero lo más importante de esto que les estoy transmitiendo es que sepamos dónde buscar. Podemos pasar una vida entera sintiéndonos insatisfechos solo porque no sabemos dónde buscar, porque no sabemos lo que somos, porque no sabemos por qué no alcanza lo que yo hago, por qué no me va bien, por qué estoy dejando afuera. Entonces,
aspecto mío superior o más amplio al que yo me abro, me trae información nueva que también modifica lo que estoy haciendo. Lo modifica en mi entendimiento, lo modifica en mi procedimiento, lo modifica en que si yo sé que estoy haciendo, si yo atiendo a alguien creyendo que mi misión es que esa persona cambie, si cambia estoy feliz y si no cambia me deprimo. Entonces estoy en el horno porque pongo en manos de resultado como yo me siento. Si yo sé que yo estoy ayudando a esa persona que atiendo o le enseño algo, la estoy ayudando porque me hace feliz ayudar, bien, ahí ya no estamos tan sujetos al resultado de que si cambia o no cambia, pero sí estoy sujeto al resultado de si puedo ayudarla. Si esa persona no se deja ayudar, y si no sabe cómo ayudar, y si no era su momento, entonces no estoy cumpliendo mi misión. Me frustro, está todo mal. Entonces, sí, ahora si yo sé que mi misión, el propósito de mi ser, es ayudar a las personas a transformarse, a despertar conciencia, a brindar conocimientos, ya no estoy siquiera sujeto a quién lo recibe, cuándo, cómo, si es un momento, si ya no, si la ayudé o si no la ayudé. Yo con mi manifestación ya estoy cumpliendo con mi propósito. ¿Se entendió eso? Entonces es bien diferente saber más porque alinea todo en lo que tiene que ser. Ya mis emociones, mis sentimientos, mi abundancia, mi prosperidad o mi éxito no está sujeto a que la persona cambie ni que logre ayudarla. Yo con hacer lo que estoy haciendo ya estoy siendo lo que vengo a hacer. Estoy siendo lo que vengo a ser. No depende de más nadie. Eso es decisión mía. Animarme a ser es decisión mía. Que la persona cambie es decisión suya. Que se deje ayudar o que yo pueda ayudarla, ya hay 50 y 50. Que yo sea lo que yo soy, 100% decisión mía. Y ahí cerró. Ahí cerró la ecuación. No hay nada, ninguna realidad externa que determine mi realización cuando yo logro saber el propósito más amplio de ese intelecto superior, que yo lo entiendo como mi ser, pero no importa, cada uno lo puede entender como su centro superior, su yo soy. Hay muchas formas de llamarlo yo soy, el yo superior, mi ser cósmico. Bueno, no importa cómo cada uno o otra forma muy más tangible también es mi divinidad. Cuando hablamos de que somos divinos, es ese cuerpo que es completamente divino, que se manifiesta acá como un fractal y como un potencial de vivir esa divinidad. No lo hacemos, no lo vivimos así. Pero si nos conectamos con esa divinidad que somos, todo se ordena. Si nos conectamos con la divinidad que somos, nos tenemos que entregar a esa divinidad sin saber y dejar que esa divinidad haga nuestra vida. Si nosotros conectamos con ese conocimiento, con ese intelecto superior, podemos ser conscientes de lo que tenemos que hacer y por qué y para qué lo estamos haciendo. Son dos formas de llegar a lo mismo. Hay quienes le queda más cómodo entregar su vida a su alma o entregar su vida a Dios, a la inteligencia creadora o a la fuente, y hay quienes le queda más cómodo alcanzar ese entendimiento para lograr manifestarlo. Estamos hablando de lo mismo, pero por diferentes recorridos. Todo eso derivó de la intuición y la percepción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ir más profundo en la conexión con nosotros mismos. Y más profundo con nosotros mismos no es solo profundizar en los sentimientos. Bueno, eso es a nivel de sentir terrenal. Pero ese sentir terrenal inmediatamente me puede llevar a ese sentir superior que yo soy, que soy todo el tiempo y que todo el tiempo somos eso y está ahí al alcance para que yo lo pueda empezar a decodificar si encuentro la práctica, el silencio y el enfoque necesarios para empezar a escucharlo, para empezar a descenderlo. Es abrirse a ese caudal de frecuencia y de inteligencia que ya somos, porque llegamos a conectar y a tocar el centro donde está esa inteligencia cósmica o creadora que somos. Eso lo conseguimos. El camino hacia ahí es, cada uno lo percibe diferente. Ahí es donde entra la percepción. Cada uno percibe ese camino diferente. Aunque haya métodos, aunque haya métodos y formas de conectarse, o sistemas o lo que sea, cada uno percibe ese camino diferente y cada uno tiene que intuir cómo llegar a ese contacto o a ese punto más profundo y superior de uno mismo
para que ahí sí, todo en mi vida tome el sentido que siempre tuvo, pero que yo no lo sabía. Cuánto más fácil es estar en paz, cuánto más fácil es hacer las paces con mi realidad, si yo sé el sentido que tiene o el cometido que tiene. Que eso no le quita dificultad, ¿eh? Yo los problemas, los desafíos los voy a seguir teniendo, voy a seguir teniendo que aprender de lo que me va pasando, tengo que seguir cada vez aprender a abrirme más, cada vez aprender a soltarme más, a soltar cosas. Sin embargo, cuánto más disfrutable o fácil sería nuestra vida si no nos peleamos con lo que nos pasa. Y nosotros nos peleamos constantemente. Esto está bien, esto lo hago bien, esto lo hago mal, esto no debería, yo tengo que poder, mira la edad que tengo y no logré esto, no tengo pareja, no tengo casa, no me desarrollé en esto, hace 10 años que sé que quiero hacer esto y no lo hago. Constantemente nos estamos peleando con lo que hacemos y con lo que somos o con lo que no hacemos y con lo que no somos. ¿Cuánto de eso nos ahorraría, cuánta energía ahorraríamos dejarnos de pelear con eso? Si supiéramos el cometido que lo que somos tiene, el propósito de lo que nos pasa, tiene un propósito y un cometido. Y es perfecto. Y está bien. No sentarme tampoco, si es perfecto, me quedo así, no hago nada, si no tengo que hacer nada, si esto es perfecto. No. Que perfecto significa que vos no te pelees, no confrontes ni te juzgues. Pero tenés que seguirte dirigiendo. Tenés que seguirte dirigiendo hacia lo que querés, hacia la diferencia que querés plantear en tu vida. Porque nosotros nacemos en una configuración anhelando otra por algo. Eso es para algo. Es porque algo nos está impulsando a hacer ese recorrido. Si cada uno de nosotros naciéramos en una vida donde está todo brindado, ofrecido y tranquilo, estaríamos disfrutando del paisaje. Pero no nos movemos, no evolucionamos, no aprendemos. Entonces, nosotros nacemos en una configuración anhelando otra por algo y para algo. Y ese algo es ese recorrido que me tiene que llevar a esto. Pero lo valioso no es lo que hay acá. Lo valioso es todo el recorrido, porque ese camino es lo que llamamos evolución. Ese camino es lo que llamamos vida, recorrido de vida. Eso es lo que llamamos aprendizaje. ¿Está? Porque cuando llego acá, ¿por qué no es importante llegar acá? ¿O sí? Es importante en la medida de que cuando llego acá, ahí se me habilita otro más. Entonces tengo otro camino para empezar. Cuando llego a ese, se me habilita otro más. Y ahí tengo otro. Y así. Entonces no es tanto el objetivo. Yo no me voy a... Ay, llegué, ya está, no tengo que hacer más nada. Tengo 40, 45 años, ya está, no tengo que hacer más nada. No. Siempre va a haber otro y otro. Exacto. Y, Es una escalera sin que los escalones sigan. sí, sí. Lo que pasa que en este tipo de desarrollo, de crecimiento, de expansión de conciencia, no son escalones, sino que más bien son umbrales y no aparece el que sigue hasta que no pasaste este. En una escalera vos ves, la cantidad de escalones que tengo. Entonces, no, acá ves, hasta ahí, no sé, no hay más nada. Ahí está, hasta ahí llego. Cuando paso y me animo a pasar, paso esa membrana, ahí se me abre todo nuevo. Pero cada umbral que voy pasando me habilita al que sigue y al que sigue. Entonces, dicho de otra manera, yo solo tengo por hacer lo que tengo delante. Y me tengo que ocupar de eso para que eso me lleve a lo que sigue, a lo que sigue y a lo que sigue. Ese camino que se tiene que atravesar por lo general siempre lleva dolor de por medio, ¿no? Es un camino que genera dolor. Y que a través de ese aprendizaje logramos la mayor veces, por lo menos me parece a mí, a través del dolor. Uno no puede aprender a través siempre de la felicidad. Pienso que el aprendizaje verdadero es ese que viene y que a través del dolor. En realidad, esta realidad polar, dual, tiene las dos cosas. Dolor y disfrute o dolor y felicidad y alegría. Y alegría. Ningún camino en esencia es solo dolor, ni ningún camino en esencia es solo alegría. Que yo viva más en la parte del dolor es porque mi visión, yo estoy proyectando que la realidad es eso. Yo creo que esa es la realidad, inconscientemente, ¿no? Entonces lo voy a vivir así. Necesito el dolor para moverme porque si no nada me activa. Hay personas que, si vos, esta persona se pasa sufriendo, bueno, hacemos una prueba, no sé si es posible, pero que venga un ser y haga así y le saque completamente todo el dolor que hay en su vida. Bueno, ahora seguí avanzando. No vas a ver cómo. Porque si hay algo que
desarrollamos es que la incomodidad nos mueve, no el anhelo de conciencia, no el anhelo de seguir disfrutando. Nadie se pregunta qué es el amor cuando está enamorado. Te preguntas qué es el amor cuando te abandonaron y no puedes dejar de sufrir por la persona que te abandonó. Nadie se pregunta qué es la muerte cuando nace un niño, porque es la otra cara de la misma moneda. No, te preguntas qué es la muerte, qué pasa cuando no morimos, cuando perdiste un familiar y estás en duelo. Entonces, que el dolor nos mueve, que el dolor, la incomodidad y el dolor nos mueve, nos moviliza para evolucionar, sí. Pero eso es un tema de nivel de conciencia también, porque no es la única forma de evolucionar, de hecho ni siquiera es la más cómoda. Pero es la que hoy necesitamos para movernos, sí. Pero que cada uno en su vida tenga más porcentaje de sufrimiento, de dolor, o más porcentaje de felicidad o de alegría o de amor, es decisión de cada uno cómo quiere transitar el camino. Tenés un campo minado, lleno de minas o de piedras o de pinchos o lo que sea, vos decidís si pasás temblando de miedo, si pasás sufriendo, si pasás que te duela todo o si pasás cantando, saltando y bailando. Pero es una locura, vas a pisar una mina y explotás. Vos decidís. De cualquiera de las formas que nombré, puedes pisar una mina y explotar. Ahora vos decidís cómo transitas eso. El escenario está planteado con desafíos, con dificultades, sí. Exacto. Ahora hay una posibilidad de sentir dolor, pero no sufrir. Pero esa conciencia que vos dijiste que el aprendizaje más importante lo deja el dolor, no es verdad. El dolor deja un tipo de aprendizaje que la felicidad no te puede dar. ¿Por qué? Porque la felicidad es expansiva, la alegría es expansiva y el dolor es más para adentro. Entonces te llevan a aprender en direcciones diferentes. De lo mismo, aprendes hacia una profundidad. Cuando uno está triste, va para adentro. Cuando está alegre, se expande. Entonces, dejan en aprendizajes diferentes. No es más importante el dolor, es el que más estamos acostumbrados. Pero no estoy hablando de esta vida, estoy hablando de hace cientos y miles de años que venimos aprendiendo a través del dolor, de la dificultad, de las guerras, de la muerte. Es el nivel de conciencia que tiene la humanidad hace años, miles de años. Entonces, por eso digo, lo entendemos, pero no es que ahora que lo entendí ya puedo cambiar esto. No, lo puedo cambiar a mi realidad, sí. Son diferentes aprendizajes, pero no es que sí o sí tengamos que sufrir. No, no hay dolor en la expansión de conciencia. ¿Sabes en qué hay dolor? En la resistencia que tenemos para esa expansión de conciencia. A mí cuando Arcadión empezó a trabajar en mi cuerpo para pasar a través de mí, Arcadión el del mandala, a través de mí para trabajar en las personas, me decía, bueno, prepárate que yo me acostaba en el piso allá en casa, te va a doler. Sí, todo bien. Me despertaba y se me partía la columna. La segunda vez, te va a doler. Me desperté, o sea, me quedo dormido. Yo me despierto y me dolían las rodillas que no podía ni pararme. La tercera vez me dice, bueno, te va a doler. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué duele esto? Si esto es para sanar por tus resistencias. Fue todo lo que me dijo. Yo digo, no puede doler esto si es luz. ¿Cómo va a doler? Claro. Sí, pero duelen las partes mías que no vibran en luz, que están así agarradas a mi cuerpo y tienen que sacarle y arrancarse un pedazo. ¡Qué dolor! No, el dolor es porque tenías algo ahí agarrado que es de otra vibración completamente diferente a lo que está entrando. Pero lo que está entrando es una bendición. ¿Entiendes? Gracias por venir. Espero que... un placer. Espero que la hayas disfrutado y que le sirva para entender más.